Muy buenas, bienvenidos otra vez a las Ínsulas Prometidas. Y hoy tenemos a Leila Guerriero, autora argentina, nacida en 1967. Entre sus libros se cuentan Suicidas del fin del mundo y La llamada. Solo voy a citar dos de sus volúmenes. La llamada, que es el libro que hoy nos congrega, es una autora traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano, y ha obtenido premios como el Premio Gabo de Periodismo y el Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán. Muchísimas gracias, Leila, por estar aquí. A vos, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Hay una carta de Kafka donde él dice que un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado que hay dentro de nosotros. Yo creo que es una definición perfecta para La llamada, para este libro. Es un libro muy perturbador, es un libro que va a acompañar a los lectores mucho tiempo después de leerlo, independientemente de que conozcan o no la historia argentina, que conozcan la historia concreta de Silvia Lavairo, la persona de que haces un retrato. Es un libro lleno de matices. De matices porque el personaje, la persona que aparece reflejada en este libro, de alguna forma no cumple lo que es el discurso habitual que tenemos con respecto a este durísimo tema. Ella fue secuestrada, torturada, violada por la feroz dictadura militar argentina. Y sin embargo, esto no es un libro épico, es un libro muy humano. Es un libro donde ves a una persona con sus penumbras, con sus fulgores, y te hace repensar muchísimas cosas sobre este tema. En ese sentido, creo que es un libro inolvidable. Mi primera pregunta es, ¿tenías conciencia cuando comenzaste a hacer la investigación periodística de que sería un libro que resignificaría muchísimas cosas en los lectores sobre el tema? No, no, creo que es un peso demasiado grande tener esa idea. Siempre me concentré en tratar de contar la historia de Silvia Lavairo sin intentar hacer un libro más, digamos, sobre los años 70 tan duros en la Argentina. Un poco porque no quería hacerlo, no era el libro ese el que yo quería escribir, y otro poco, en gran parte también, porque hay muy buenos narradores, muy capacitados para contar todos esos años en los que yo no soy especialista, digamos. Yo me especialicé en Silvia Lavairo a lo largo de 2 años y medio, pero no tenía uno nunca tiene, por otra parte, control de lo que pasa ni con un libro, ni con un artículo, ni con una columna. Digo, las lecturas son muy diversas, la manera de plantarse ante lo que le pasó de Silvia es muy peculiar, como vos mencionaste, no es la manera en la que estamos habituados a ver y a reflexionar a las víctimas de cosas como estas, pero a mí justamente esa singularidad como material narrativo me resultaba interesantísima. Me parecía que había una conversación un poco soterrada también allí, no solo por parte de Silvia, sino por muchas de sus compañeras de cautiverio que estuvieron secuestradas con ella y que coincidían en muchas cosas, quizá no en algunas. Silvia tiene una mirada muy crítica sobre aquellos años y sobre lo que pasó, pero no sentía esto que vos mencionás, no la responsabilidad, sino la sensación de que iba a resignificar. Tampoco lo siento ahora, quiero decir, o sea, dependerá de las lecturas de cada uno. Claro, porque Silvia, aparte de ser víctima, y eso es uno de los grandes valores de este libro, aparte de ser víctima de la tortura y de toda la violencia que se ejerció sobre ella, tiene una vida después. El libro se fija mucho en esa vida después, en las heridas que acompañan para siempre a una persona que ha vivido esto. Y ella es repudiada por una parte del exilio, Sí. y tiene que reinventarse una vida en la cual hay una biografía que la acompaña, porque ella no cumple el papel heroico, ¿no? Es como decíamos, un ser humano que ha sobrevivido, y sobrevivir se convierte en una sospecha, ¿no? Y digamos que eso fue parte de lo que, cuando ya estabas enfrascada en el libro,
termina de lanzarlo hacia adelante, descubrir que había un matiz que a lo mejor no contemplamos normalmente. Hablas de esta sospecha sobre los sobrevivientes. Sí, sí. A mí me sorprendió muchísimo eso. Yo sabía cuando la primera vez, desde la primera entrevista que hice con Silvia, el primer encuentro informal, de hecho, porque primero era plena pandemia, mayo de 2021, entonces le ofrecí un encuentro en su casa, no había bares, no había sitios para encontrarse, había que encontrarse en las casas y siempre como con ventanas abiertas o al aire libre, con mascarilla. Y ya en esa primera conversación yo tenía la información de lo que había pasado con ella en el exilio, aquí en Madrid, que había recibido mucho repudio, mucho rechazo y que cuando ella salió de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando la liberaron, pensó, se terminó el infierno, ¿no? Se terminaron las violaciones, la tortura, el estar lejos de mi hija. Porque ella la secuestraron embarazada y tuvo a su hija allí dentro de la ESMA y se vino aquí con su niña, por suerte, y se encontró aquí con este repudio. O sea que yo tenía el dato, pero sí me asombró cuando la primera vez que me encontré con ese dato, saber que esto era algo que pasaba con los sobrevivientes. Y lo digo desde la ignorancia, la reconozco. Yo... quizás porque me imagino, nadie puede saber lo que puede hacer en una situación así, yo nunca milité en una organización, digamos, que se alinea detrás de una conducta X, pero lo primero que a mí se me ocurre con una persona que sale de un centro clandestino de detención es preguntarle qué necesita, cómo se puede ayudar, sobre todo si soy su amiga. Bueno, por suerte tuvo amigos muy leales y la cobijaron y la protegieron y ella, como bien decís, hizo luego una vida muy interesante y no quedó paralizada en ese punto de secuestro y horror, pero me sorprendió mucho que esto sucediera y debo decir que me sorprendió no solo en el caso de ella, sino que hay otras personas que testimonian en el libro a las que también les pasó lo mismo. Esta pregunta de ¿por qué no te mataron? Que en el fondo, en el bajo fondo es ¿qué hiciste para sobrevivir? ¿No? ¿Qué diste a cambio, digamos, de esa sobrevida? Bueno, desde Auschwitz, desde el Holocausto para acá, se ha escrito mucho y se ha pensado mucho acerca de muchas cosas del sobreviviente, ¿no? La culpa, la sospecha, etc. Pero en verdad, como en la Argentina el tema de los 70 y de la dictadura es un tema que está muy, digamos, vigente, es un tema que está vivo, que se habla de todo esto. No, este asunto no está en la conversación pública. Y es un tema además que es, bueno, en el libro lo deslizo un poco, ¿no? Es un tema que, a diferencia de otros relacionados con la dictadura, es un tema que parece estar vivo solo entre los sobrevivientes, no es una conversación que haya trascendido. Por supuesto es una conversación que tienen que dar ellos, no los que no estuvimos allí. Claro. Bueno, como en toda tu escritura, es un libro de estilo, es un libro de recursos literarios, es periodismo, pero tiene todo eso. Hay un párrafo que se repite, yo llegué a contar 6 veces, pero se me va a haber escapado. Más, me parece. Son más, sí. seguramente. Con pequeñas variaciones está el párrafo que se repite, donde te preguntas qué pasa por la cabeza de ella cuando dejáis de conversar. Y ella te dice, esto lo vamos a hacer juntas. Y dices, nunca le pregunto por qué. Bueno, de alguna forma escenificas la pregunta donde se detiene tu curiosidad y donde se detienen tus preguntas. ¿Por qué, en este caso, el periodista hay un punto donde se detiene? ¿Por qué lo escogiste y por qué repetiste ese párrafo? El libro tiene también como una especie de intención o voluntad de mostrar también un poco las bambalinas del trabajo periodístico en un terreno tan movedizo, tan escurridizo como la historia de toda persona es escurridiza. Uno siempre cuando hace un perfil tiene que tener como la sensación de que sabe todo del otro, pero también la profunda humildad de saber de que eso es una mentira, una ficción. Siempre hay algo que el otro no cuenta, algo que uno no supo ver.
Yo de hecho hasta último momento estaba escribiendo el libro y me di cuenta de que había allí una zona fantasmal de la que no habíamos hablado y la llamé por teléfono y ella misma se sorprendió de que hubiera, no sé si se sorprendió de que yo hubiera detectado esto porque ella no me lo quería contar o si ella misma se sorprendió por el hecho de haberlo olvidado, ¿no? Y entonces en esa intención de mostrar un poco el detrás de escena de todo esto, me parecía importante mostrar las dudas, los avances, los retrocesos, la imposibilidad incluso a veces de perforar un poco el discurso a veces monolítico de Silvia en torno a determinadas cosas, ¿no? Que yo lo comprendía porque es la forma que encontró de referirse a determinadas cosas y jamás lo juzgué. Pero me parecía que mostrar todas esas imposibilidades, esas preguntas, hacer evidente que nosotras estábamos, ella me estaba contando una vida a toda velocidad, desde su infancia, su adolescencia, su entrada en un colegio prestigiosísimo público que es el Colegio Nacional Buenos Aires, su cambio radical de ideología, de una chica capitalista total que admiraba a Kennedy, a una chica que se convirtió en una marxista convencida, a su entrada en la organización guerrillera Montoneros, hasta todo lo que hizo allí, el secuestro y todo esto. Era una vida a toda velocidad, en muy pocos años, porque la secuestraron a los 20 años. Y estábamos inmóviles, estábamos en una mesa, ella tomando un café, yo agua, y el mundo estaba inmóvil, la pandemia no permitía demasiado movimiento. Entonces había muchas cosas que yo sentía que me estaba perdiendo, verla vivir para empezar. ¿Cómo era esta mujer en su relación cotidiana con su pareja? Cómo hablaba con sus hijos, cómo era cuando viajaba a España. De a poco empecé a verla un poco más, digamos, pero me parecía que deslizar esa idea, como nadie conoce a nadie hasta el fondo, era casi qué sé yo, un gesto de honestidad, digamos, ¿no? O sea, pude ver hasta acá. Ella misma me decía, siempre hubo como mucha conciencia, es una mujer inteligentísima, y siempre hubo mucha conciencia de que estaba con una periodista enfrente. Y en un momento me dijo, qué lástima que no te puedo contar algunas cosas. Sí, sí. Y yo le dije, sí, ya sé. Pero también me contó muchísimas. Pero esta pequeña partícula habla de que ella nunca perdió esa conciencia, entonces también eso quiere decir que resguardó muchas cosas que bueno, que no le quería contar a una periodista, ¿no? Claro. Bueno, sabes que Cortázar contaba que en muchas ocasiones le regalaban historias, ¿no? Le decían, mira, esta es una historia para ti, un escritor de ficción, y que él muy amablemente las agradecía y nunca le servían. Claro. En tu caso me imagino que te contarán muchas cosas con la intención de ver si producen en ti una reacción. ¿Cómo son las historias que Leila va a escribir? ¿Cómo descubres ese chispazo? Ya. Nunca de algo que me cuenta alguien así, un espontáneo, como mencionabas vos. Esas cosas son... Mucha gente cree que tiene una historia increíble, pero bueno, uno conecta con alguna historia en particular por algún motivo medio misterioso también, ¿no? Yo conecté con esta historia y la verdad es que no es un tema... Bueno, sí he escrito bastante sobre la dictadura y los 70, pero no es como el tema más recorrido por mí. Yo creo que es una mezcla de curiosidades muy diversas y muy dispersas también, ¿no? Digo, claramente el mundo de la escritura, de la creación, de las diversas narrativas, del cine, de la música, todo eso me fascina, hablar con creadores, con escritores. Siento que hay ahí una curiosidad insaciable por saber cómo hacen lo que hacen. Y el otro universo que me interesa es todo lo que tenga que ver yo diría que en general estoy interesada en las periferias. O sea, por ejemplo, el tema del libro, el tema de la dictadura en la Argentina es un tema central, pero el tema que yo abordo en el libro es un tema que está en la periferia, está fuera de las luces, ¿no? Y me parece que hay algo que define el trabajo en sus distintas, si puedo encontrar un hilo fantasma que conduce todas esas cosas, es esa periferia, ¿no? Como algo que quedó un poquito en el borde, fuera de la
fuera del protagonismo. Pero dentro de eso es infinito lo que puede entrar y a veces las historias me llegan de una manera muy inesperada, como en el caso del libro. Siempre es un poco inesperado, quiero decir, pero a veces es un poquito más esperado, porque no sé, de pronto estoy viendo un documental en la tele y digo, sería interesante hacer una crónica sobre este pueblo perdido, en el que la gente no lo conoce nadie y sin embargo hay un grupo de muchachos que todos los años van a un festival de baile folclórico y gastan lo que no tienen en entrenarse y qué sé yo, y de pronto es una notita así, o un documental cortito, o una noticia cortita, y algo conecta. Eso es muy misterioso, la conexión que uno hace con las historias. Uno siempre, como decía Clarice Lispector, decía, soy un misterio para mí. Bueno, un poco eso, soy un misterio para mí. Bueno, ya para cerrar, ¿sabes? Mientras leía el libro, no podía dejar de pensar algo, ¿no? Estaba leyendo una historia hace muchísimos años, pero pensaba, en este mismo momento están torturando en algún lugar del mundo a otras personas. Claro. Es decir, es un libro que sacude, que conmueve. Tú en alguna oportunidad dijiste que no te quedas a vivir en tus libros. También has dicho que siempre hay como una especie como de desdoblamiento, ¿no? Frente a lo que estás trabajando en ese momento. Pero ¿no será en el fondo ese no quedarte a vivir en los libros una manera, aparte del tema profesional, una manera de protegerte de las heridas que iluminas con tus escritos? No, yo creo que no. Me parece que no. Siempre tengo claro que, digamos, las heridas, cuando son temas duros, ¿no? Las heridas, el dolor y todo eso son cosas que le pasaron al otro y yo tengo que tener como mucha sensibilidad para percibir la historia del otro. Una escucha muy abierta, muy atenta, que no ejerza un juicio moral, que esté lo más desprovista posible de prejuicios y después, bueno, munida de todas las operaciones que uno hace en términos periodísticos para chequear información y qué sé yo, pero que si ese dolor me contagia a mí y queda en mí, me angustia a mí, no voy a poder hacer un buen trabajo a la hora de contar la historia. Y realmente cuando cierro algo, yo siento que quedó allí cerrado. De hecho, algunos de los libros se han reeditado bastantes veces y cada vez los editores me preguntan si quiero cambiar algo y yo no soy incapaz de volver a leer un libro que escribí hace 3 años, 4 años. Me parece una tarea, no sé, demencial, como subir el Everest con zapatillas de tenis, digamos, ¿no? No, creo que me separo, así como logro. Soy una persona bastante cindida en ese sentido. No mezclo lo tan personal, digamos, por supuesto intento hacer todo el trabajo de conectar con todo eso, todo lo que puedo, pero siempre tengo claro que eso tiene que quedar en la escritura. Entonces cuando cierro, cerré. Por supuesto sigo en relación con mucha de la gente a la cual he entrevistado. No puedo decir que soy amiga. Creo que en todos estos años de periodismo, solo en 2 ocasiones, de las crónicas que abordé, hice muy buenos amigos, digamos, con el resto de la gente son relaciones más ocasionales y cordiales, digamos, pero no, soy bastante, ¿cómo decirlo?, aséptica en ese sentido. No siento que me quede. Y también creo que hay tantas historias para contar, que me parece que también para mí internamente es como decir, bueno, esto cerró y ahora empezamos con otra cosa, ¿no? Si es que se logra sobrevivir a esa especie de vacío tremendo que te queda, a mí por lo menos después de escribir un libro siempre me queda una especie como de socavón, ¿no? En el que uno parece que ya dijo todo, no va a decir nunca nada más, no tiene más nada para decir. Entonces creo que también meterme rápidamente en otra cosa es una manera de sacar de mí esa sensación de ¿y ahora qué? Bueno, Leila, muchísimas gracias. A vos. Seguirás viajando de libro a libro y nosotros los lectores seguiremos viviendo dentro de ellos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, a ustedes.